tú lo que quieres es cambiar la realidad de los pobres y esas diferencias, y te tocó nacer donde te tocó, clase media, que puedes, ¿no?, crecer y accesar a clases medias altas, úsalo para bien y transforma desde ahí. ¿Para qué te vas a ir del otro lado y estar desde lo que tienes que transformar? Y la verdad me ayudó muchísimo porque fue déjate de pelear con tu realidad y decir, pues sí, esa soy yo, esa soy yo. Y qué maravilla que la vida me puso en este camino con todo esto de oportunidades. Ahora hay que usarlas para bien. Hola, soy Oscar Austria y estoy sumamente emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast cuya misión es compartir los caminos de personas construyendo vidas con propósito, crecimiento y contribución. Para enterarte de cada nuevo episodio quincenal, no olvides seguir a Caminos Extraordinarios en Spotify, YouTube e Instagram. Ahora sí, mi invitada de hoy es Gina Badenoch. Gina es fundadora de la ONG Ojos que Sienten y de la consultora Capaxia, con las que ha creado un movimiento que invita a las empresas y personas a ver más allá de las etiquetas y fomentar una cultura de inclusión. Pero aún más importante, su misión es reducir la desigualdad, dando oportunidad a personas a verse más allá de las etiquetas. Hoy hablamos de que debería de haber materias que nos enseñen a cómo ser nuestra mejor versión, de hacer pausas para definir lo que sigue, de aprender a recibir, de no elegir dónde nacemos, pero sí lo que hacemos, y de que las etiquetas no nos definen. Gina, estoy sumamente emocionada de tenerte acá. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar por aquí. Gina, para empezar me gustaría preguntarte de aquella vez en la que saludaste a José Saramago. ¿Cómo fue esa experiencia? Uy, la verdad es que padrísimo en el sentido de que no podía creer que yo había leído Ensayo sobre la ceguera y me influenció mucho en lo que hago. Entonces, cuando lo vi, estaba en un evento con mucha gente, estaba con él, ¿no? Obviamente acercándose y yo era, no puedo creer que estoy aquí en el mismo lugar con él. Y mira, yo como digo, lo que no, ya no, y lo que, o sea, es como el no, ya lo tengo. Entonces voy por el sí, dije, pues es el momento de ir y platicar con él, como de lugar, porque no sé cuándo vuelva a coincidir con él. Y fue algo como que muy padre porque por un lado me salió esa Gina aventada de voy por lo que voy, pero también muy pues se presente de que él estaba en un evento donde pues era uno de los invitados principales y nada más me acerqué y pues me acordé que a fin de cuentas todos somos seres humanos, ¿no? Entonces desde ahí fue como, oye, sé que estás súper ocupado, es tu evento, lo único que te quiero pedir es un correo, un contacto porque pues me has influenciado mucho en mi vida, ¿no? En cuanto a conocer sobre la ceguera y le platiqué un poquito lo que estaba haciendo como fotógrafa, enseñando fotografía a los ciegos y de ahí, pues sí, fue la verdad un sueño hecho realidad, como que no lo podía creer que ahí lo tenía y sí, un señorón, la verdad que te puedo decir, fue increíble. Además, cuando él, muy buena gente, me dice, sí, claro, te paso mi, ¿no? mi mail. No tenía dónde apuntar más que abro mi bolsa y el único papel que tenía era un osito de una tienda de ropa de bebés porque había ido a comprar algo para mi sobrina que acababa de nacer y yo no tengo nada más que el osito. Qué pena con Saramago sacarle el osito, pero es esto o nada, porque ahí no trae el celular ni nada. Y pues sí, fue muy chistoso porque literal le dije, es el único papel que tengo. Se rió mucho, le caí yo creo que muy en gracia. Dijo, bueno, pues es papel y ahí apuntó de todas formas el mail y pues sigo con ese osito azul y su mail con puño y letra, digamos, de él. Entonces, pues muy padre. La verdad, una experiencia también como de que pues al fin de cuentas todos somos humanos, ¿no? Y luego sí lo contacté y tuvimos ahí un intercambio de pensamientos, ¿no? Sobre el tema. Entonces, padrísimo, la verdad, muy padre. Gina, me parece muy importante esto que dices de como todos somos seres humanos, ¿no? Y para dar un poquito de contexto sobre ti, es la reina Isabel te ha dado medallas, has ido a Davos, tienes un amigo que es príncipe, has sido World Global Leader, has dado conferencias en Harvard, en Oxford, o sea, como que por un lado tu vida ha estado llena de esos contrastes de glamour, pero por otro lado mucho trabajo social, ¿no? Tienes un par de fundaciones, ayudas a los ciegos a tomar fotos, has hecho experiencias inmersivas sí, experiencias sociales en Nepal, etcétera, etcétera. Entonces tu vida como que ha tenido estos dos contrastes. Y algo que me llama mucho la atención es justo como este tema de quitarnos la etiqueta, ¿no? ¿Quisieras hablar de eso? Pues mira,
Yo creo que la vida nos da y nosotros mismos nos ponemos etiquetas, ¿no? Y hay etiquetas que funcionan para navegar el mundo. Como bien dices, he tenido la fortuna de estar como, pues ahora sí que viviendo de aventurera entre varios mundos, ¿no? Y lo que tienen en común es que pues todos somos seres humanos a fin de cuentas con nuestras historias. Y creo que ese siempre ha sido mi punto de contacto con las diferentes personalidades que me he encontrado porque me he atrevido a verlos más allá de la etiqueta, ¿no? Y también yo a título personal llevo y sigo en el camino, pero llevo ya mucho tiempo trabajando en quién soy yo más allá de las etiquetas, ¿no? Y cómo poder, pues sí, como que no perder el suelo, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas todo esto es de todas estas etiquetas que nos ponemos, que nos pone la sociedad, que nos ponen los roles, las responsabilidades, pues son etiquetas, pero no son lo que nos definen, no es nuestra identidad. Y creo que muchas veces, como nos estamos relacionando, o como se están tomando decisiones, o como hasta se filtra talento en algún, ¿no? En cosas o en proyectos, es desde la etiqueta. Entonces, yo la verdad soy fiel creyente de que pues, las etiquetas son para los productos, ¿no? No para las personas, y que tenemos que hacer un trabajo constante de qué etiqueta nos estamos comprando, poniendo, nosotros mismos y cómo a los demás, ¿no? Y a las situaciones para poderlas quitar y decir, a ver, aquí hay una etiqueta que me está frenando, ¿no? A título personal, o veo a una persona y decido verla desde la etiqueta o desde la persona, ¿no? Con una historia y con valores y con intereses que podemos tener en común. Sí, entonces la verdad es una lucha que yo traigo pues constante, ¿no? De recordarnos a todos y a todas las personas de que la etiqueta no te define, ¿no? Y la etiqueta es para los productos y las etiquetas funcionan para filtrar a veces ciertas circunstancias, pero hay que recordar que no es tu identidad, ¿no? O sea, hay que usarlas y soltarlas, no tomarlas y desde ahí quedarnos, ¿no? Porque nos frena. El otro día me platicabas de este momento que estabas en Davos platicando con, no sé con quién estabas platicando, pero estabas teniendo como una conversación muy auténtica, muy genuina, y en eso la persona como que ve a otra persona pasar, lee su etiqueta y se da cuenta que es alguien importante o famoso y como que cambia toda su actitud respecto a eso. ¿Tú cómo has logrado, pues sí, tratar a las personas como humanos independientemente de su título, su etiqueta y cómo, o sea, si esto fuera como una clase de seducción para personas normales, o sea, cómo tratar desde a la persona que igual y quieres tratar como humana porque está en una situación de desventaja, cómo llevarla a una situación de iguales, pero lo mismo con un José Saramago. O sea, ¿cuál es Claro. ahí el aprendizaje que has tenido a lo largo del tiempo? Mira, yo creo que es volver a lo misma parte de recordar que la etiqueta no es la identidad de la persona, ¿no? Que detrás de ese título, de ese glamour que pueda existir, de esa fama o de esas responsabilidades, o viceversa, de esa etiqueta de alguien más humilde, de alguien con una historia igual que no ha sido tan positiva, porque las etiquetas pues están en todos lados, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas es recordar a la persona, a la historia, ¿no? Y es decir, bueno, esta persona que tengo enfrente, más allá de ese rol, de esa, cómo está siendo percibido al exterior, quién es detrás de esa etiqueta, ¿no? Ser curiosos. Yo creo que hay un tema de curiosidad y de valentía también de acercarte desde la persona, ¿no? Porque cuando te acercas desde la persona y lo respetas, los títulos y las etiquetas quedan a un lado. Y la verdad, en mi experiencia, ha sido clave esta relación que he manejado donde no pierdo el respeto hacia la persona, ¿no? Y lo respeto de todos los niveles, como dices, porque todos tienen algo ¿no? Por qué respetarse desde sus historias y sus realidades. Simplemente no dejo que la etiqueta o el rol me intimide a decir, entonces como que me doblo y te alabo porque pierdo todo la esencia de, pues es una persona, tú y yo, ¿no? ¿Qué tenemos en común y desde ahí cómo me conecto? Pero sí creo que me ha ayudado el tener esa valentía de decir, pues voy, porque si no, pues ya se me va el momento, ¿no? Y voy desde la persona, ¿no? De decir, bueno, esa persona, por más que sea, ¿no? Wow, muy reconocido, pues es alguien que trae una historia, que compartimos valores, y eso, es esa curiosidad, ¿no? Y ese acercamiento. Y también porque es irónico, pero muchas veces nos intimidamos por los roles, las etiquetas, la gente, o te digo, también las negativas nos asustan y nos dará miedo porque vemos algo que no nos gusta o lo que sea. Y de veras, híjole, mi experiencia es que
somos seres humanos y es el trato lo que hace que nos conectemos y que la gente no las hagamos estas relaciones transaccionales, ¿sí? La gente quiere que sea vista por lo que es. Entonces, ese acercamiento me ha ayudado a generar unas relaciones maravillosas porque pues no han sido transaccionales, han sido así como Saramago de no fui a dame ahorita esto, es empatizo que es tu momento y que no es el momento para yo sacar lo que yo necesito de ti, sino más bien es quiero hacer un contacto, te respeto, te busco después para ver si me puedes ayudar a rebotar estas ideas para mí, ¿no? Pero es diferente a que hubiera llegado y decirle, boom, ¿no? Necesito esto, y es como ir de cacería. Y creo que yo lo he hablado con mucha gente, cuidado con la cacería, o sea, la gente además se siente usada, lo sabe, ¿no? Esta historia que te contaba de Davos, era tan evidente el cambio que lo saben, pues dicen, esto me pasa muchísimo porque pues se dan cuenta cómo la gente pues los trata desde la etiqueta y los utiliza o está vendiendo algo, entonces no conectas, ¿no? Desde la esencia. Entonces yo creo que a mí eso me ha ayudado, la verdad, somos seres humanos, ser curiosa, tener la valentía y hacerlo con respeto, eso sí. Yo creo que siempre hay que respetar y te digo, no es un tema de estatus, sino es un tema de dignidad, ¿no? De la persona. Fíjate, el otro día escuchaba un video de un cómico gringo que contaba una anécdota de cuando conoció a Barack Obama y estaba con su esposa en la fila y Barack Obama le da la mano, pero para Barack él pues, era uno más en la fila de gente que le iba a dar la mano. Y este tipo dijo, tengo que hacer algo para llamarle la atención y ser memorable para este Obama, ¿no? Entonces como que lo saluda y le dice, señor presidente, mucho gusto, mira, ella es mi esposa y está embarazada y eres la primera persona en saberlo. Y ya que Obama se muere de la risa y dice, es como que cambiar el patrón, ¿no? En lugar de hablar de qué te dedicas o a lo que yo necesito, todo como que generar un momento de conexión genuina se me hace como algo también muy interesante. Sí. Yendo al siguiente tema, Gina, tú has dicho que te hubiera gustado aprender antes en tu vida la importancia de ser auténtica, ¿no? En lugar de tratar de encajar. ¿Quisieras platicar de eso? Sí, la verdad es que creo que, o sea, que muchos años de nuestra vida, la adolescencia, la juventud de los 20, a veces 30 y a veces puede durar toda la vida, ¿no? Pero creo que hay mucha presión luego social, cultural, expectativas, ¿no? Que otra vez o no las ponemos o no las pone el sistema en el que estamos. Pero creo que en mi caso, yo viendo para atrás, digo, de veras, esa sería mi varita mágica, es seamos nosotros mismos, ¿no? Más bien trabajemos en cómo ser la mejor versión de nosotros mismos, porque además todos los demás pues ya son ellos, ¿no? Ya de lo que voy es quién soy yo como persona en vez de estar constantemente viendo cómo encajo, porque cuando estás queriendo encajar, estás constantemente checando qué necesita el otro y cómo que si va, que no va, entonces no estás terminando de ser tú, ¿no? Y cuando te enfocas en cómo poder pertenecer a un lugar desde quién soy, desde la autenticidad, pues es un trabajo constante, o sea, hasta la fecha, ¿no? Sigues trabajando todo el tiempo de a ver quién soy, porque aparte, según las etapas de nuestra vida, vamos agarrando diferentes roles, ¿no? Y es fácil luego perderse entre todos estos roles que vamos teniendo, ya sea, pues en mi caso, emprendedora, como dices, si eres líder, si estás como en diferentes frentes, pero habrá gente que es mamá o es papá, o sea, a lo que voy es los roles que tenemos son muchos y van cambiando y transformándose, y es importante pues hacer estas pausas, decir, pues quiero ser yo la mejor versión, ¿no? No perderme para estar encajando. Porque además, pues a fin de cuentas, pues cuando nos vayamos de este mundo, yo creo que lo que hay que dejar es este legado desde la autenticidad, ¿no? Somos únicos como seres, no hay otros como cada uno de nosotros. Y partiendo desde ahí, es como abrazar toda nuestra forma, ¿no? Yo muchos años y te digo, es un trabajo de constante, muchos años de esto de pertenecer. Soy inglesa, soy mexicana, ¿no? Y de hecho también austriaca. Entonces, ha sido todo un tema de dividir y con mucho trabajo que sigo haciendo soy una mezcla, soy mestiza, soy una mezcla total y eso es lo que me hace a mí, Gina, ¿no? No me toque dividir si soy mexicana porque mi mamá es mexicana, pero mi papá es austriaco, inglés y entonces ¿qué soy? Entonces es como tomar partidos, ¿no? A mí eso es como algo, ¿no? Lo que dices, si estoy en Davos con los top líderes o si estoy en las comunidades trabajando con la gente más humilde, no dejar de estar dividiendo y decir, pues soy la mezcla de todo esto, ¿no? En mi caso.
Y creo que cada quien es encontrar esa parte de decir, somos únicos y que hay que estar haciendo de trabajo constante. No creo que es de una vez y ya, es algo de hasta que nos moramos. Porque, pues, te digo, los roles van cambiando, las expectativas, las necesidades, dónde nos encontramos. Y creo que eso es algo que fomentaría desde más chiquitos. No tratar, hay mucha influencia de los medios, hay mucha influencia, te digo, de la cultura, de las religiones, de la política, de todo lo que en nuestros entornos. Y yo creo que debería de haber materias en la escuela que te enseñen cómo ser tu mejor versión, cómo trabajar en ti porque eres único, ¿no? Como tú, no hay otra persona, tal cual. O sea, eso sí es una realidad. Entonces, ¿cómo en esta vida haces que esa persona alcance su potencial y deje de estar queriendo encajar constantemente, ¿no? Porque aparte, lo irónico yo viendo para atrás es que tanto encajar, pues la verdad es que nunca vas a encajar al 100% porque dejas de ser tú, ¿no? O sea, no es así de sencillo. Es, es, es como un baile, yo digo, ¿no? Ahorita mencionabas que todos tenemos que hacer pausas y yo entiendo Ujú. que en esta cuarta década tuviste lo que mucha gente le llama su crisis de los 40 Sí, sí. y que justamente como que repensaste cuál es mi legado, ¿no? Tú tenías un legado muy claro con tus fundaciones Ujú. durante 17, 20 años y como que llega en este momento de decir, oye, tengo que hacer una pausa y repensar. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia, Gina? Me llama mucho la atención y creo que es algo de lo que no has hablado tan públicamente y me encantaría darte el Sí, foro. mira, pues la verdad, digo, de entrada la crisis de los 40 y con COVID fue revolucionarla a todo lo que daba, o sea, porque siento que el COVID a todos nos sacó, ¿no? Un poco de lo que esperábamos. Y si además llega la crisis de los 40 tan famosa que nos van platicando, que ya me dijeron que hay crisis de los 40, los 50, o sea, de cada década, ¿no? Ya no nada más desde una, sino de cada década. Pero creo que para mí fue, sí, revolucionaria, pero también por otro lado, por el contexto del COVID, hubo mucho tiempo de ir hacia adentro, ¿no? De cuestionar, de reflexionar, de ver para atrás qué se ha hecho, un poco pues creo que a mucha gente le pudo pasar, de lo que he hablado con muchas personas, el COVID pues fue también un aviso de que nadie está exento, ¿no? Digo, tristemente se perdieron vidas y no importaba si tenías dinero, si eras muy deportista y saludable, o sea, no hubo casos pues de todo. Entonces creo que fue como muy en la cara decir, híjole, si yo el día de mañana me muriera en esta etapa, pues un reality check, ¿no? ¿Qué está pasando? Estoy contenta y hay que hacer algunos ajustes o para dónde va. Y en mi caso, creo que hubieron diferentes frentes, ¿no? Desde un lado, me siento súper agradecida y orgullosa de lo que he hecho. La verdad, no me arrepiento para nada que, pues muy joven, de decidirme por el tema social, hacer un cambio, ¿no? Para reducir la desigualdad y me encanta. Y eso no hubo, gracias a Dios, en este check, no hubo el chincara y hubiera cambiado esto, ¿no? La catapixia por esto, no. Sin embargo, sí fue un momento de decir que sigue, ¿no? Y creo que para mí lo que sigue es poner a Gina, la Gina auténtica, ser mujer más allá de todos los roles, eh, primero, ¿no? Un poco en el decir, bueno, yo ahorita también como esta mujer que se ha realizado, que ha logrado toda esta parte, estoy en una etapa que quiero compartirlo con un copiloto, quiero tener nuestra familia como sea la familia. Yo en ese momento lo que empecé de mi familia, digamos, es que adopté a mi perra Luna, que adoro y es mi maestra maravillosa. Y era mi forma de empezar ese camino de un compromiso distinto, ¿no? Si bien me ha comprometido todos estos años a las causas y sigue ese compromiso, en esta etapa es un complemento más, que es mi vida personal, para seguir siendo una mujer que pueda inspirar a otras mujeres, a otras jóvenes, a que también hay muchas formas de realizarse, ¿no? Y que hagamos también trabajo para adentro como para afuera. Yo he hecho mucho hacia afuera en cuanto a las acciones, ¿no? Estos roles, y ahorita estoy en una etapa más hacia adentro y eso va hasta, estoy por escribir un libro, estoy viendo cómo hago más acercamiento a las audiencias, ¿no? Para poder acompañar, coachar. Entonces estoy como en una etapa creo que mucho más de personas que de empresas y organizaciones, si bien sigo haciendo trabajo en algunas empresas, definitivamente decidí reducir y escoger muy bien a las empresas con las que trabajo de consultora y de ahí escoger más quiero trabajar con jóvenes, quiero, ya sabes, como más, creo que en esta etapa
mis intereses están cambiando hacia las personas y hacia mí, el decir, quiero tener mi familia, quiero mi copiloto, quiero compartir y saber recibir. Creo que ha sido mucho tiempo de dar y dar. Y ahorita que recibir no es fácil, tampoco. O sea, hay que aprender que luego el recibir suena como, ay, ¿cómo? Pues el recibir, alguien me decía y me encantó y me ayudó mucho a darme el permiso de recibir, porque yo hasta la fecha siempre era, no, es que hay que hacer esto y hay que cambiar y no hay tiempo y no, esto que tenemos luego los emprendedores y agentes de cambio, y estás dando y dando y dando. Y me acuerdo que una vez una coach me dijo, ¿tú qué es lo que disfrutas, no? De dar. Y yo les pregunto, no, es que imagínate, haces esto y le das a la persona y cómo reacciona y luego ves la transformación y yo contando todo como el proceso de lo que me emociona dar, ¿no? Y me decía, ¿no crees que es egoísta no dejar que alguien más sienta lo que tú sientes cuando te quieren dar a ti? Y me dejó muda. Y dije, tienes toda la razón. Porque fue una perspectiva de la vida es un ritmo de dar y recibir, ¿no? Y creo que luego nos pasa, te digo, a muchos emprendedores, agentes de cambio, y también, te digo, mamás, papás, digamos que a veces te desbordas dando, porque cuando estamos dando, ojo, muchas veces estamos en control, pero cuando recibes, no estás en control de lo que recibes, estás mucho más vulnerable, sacas otra parte, conectas desde otro lugar. Entonces ahorita la Gina de ahorita está trabajando mucho el recibir, que implica hacer pausas, que implica moverse menos para poder recibir, porque si no la vida te manda cosas y se van cayendo porque no estás ahí para recibir. y creo que eso para mí ahorita es algo importantísimo, saber recibir también el retorno de inversión de todos estos años, ¿no? De estar trabajando y haciendo proyectos y conexiones y hay más, hay mucho más que dando y recibiendo se fortalece, ¿no? Gina, me encanta esa pregunta. No es egoísta dejar sentir a los demás lo que tú sientes cuando das. Eso es súper poderoso. Gracias por compartirlo. Mencionaste varias cosas en las que me gustaría profundizar. Uno de ellos es el proyecto de tu libro. ¿De qué se trata? Pues mira, el libro, la idea es contar parte de mi historia, pero no es nada más mi biografía y ya, porque hay muchos allá afuera y yo qué, ¿no? Pero sí es la historia de Gina como emprendedora, ¿no? Como mujer, que ha sido inspirada e influenciada por muchas gentes en estos años, ¿no? Que me han ayudado como amigos, como mentors, como compañeros del viaje, ¿no? Y compañeras. Entonces, estas personas les quiero dar este espacio porque creo que falta contar más historias, te digo, de cómo uno puede alcanzar su potencial y realizarse en una vida, ¿no? No hay nada más un camino, hay muchos caminos que explorar. Y yo he tenido la bendición, la verdad, de que a la hora de apasionarme por el tema de reducir la desigualdad, encuentro en el camino gente maravillosa de diferentes generaciones, diferentes preferencias sexuales, diferentes razas, toda esta diversidad de la que hablamos con y sin discapacidad. Toda la gente ha sido gente que ha marcado mi camino y que creo que hay que contar sus historias. Lo que tiene en común en este libro es que es ver más allá de la etiqueta, o sea, las personas que voy a estar entrevistando es sobre la persona más allá de la etiqueta. Es invitar a la gente a bailar con curiosidad, con respeto y con empatía hacia uno mismo y hacia los demás. O sea, creo que es una invitación para que la gente que es agente de cambio, que trae esta lucha por hacer la diferencia como a mí me ha pasado en mi vida, que hagamos estas pausas y decir qué tanto estoy respetando mis necesidades, qué tan empático estoy siendo conmigo mismo y qué tan curioso también, ¿no? Para moverme. Ya que hago ese trabajo personal, ¿cómo lo hago para afuera? Porque muchas veces nada más se habla de cómo es ser agente de cambio y un líder incluyente es hacia afuera y todo el impacto hacia afuera. Y la verdad, muchas de estas historias, pues mucha gente ha tenido momentos también difíciles, que tuvieron que ir para adentro para seguir para afuera, ¿no? Entonces, estas historias también vienen con herramientas que vamos a compartir, herramientas que yo he utilizado, que estas personas que conozco y que me han acompañado han usado para pues, salir adelante, para seguir, ¿no? Seguir siendo empáticos, respetuosos y curiosos. Y la idea es que se acompañe con una plataforma online para que cuando tú leas el libro no sea algo que se quede nada más en un libro, sino que en la plataforma puedas tú tener acceso a herramientas que te permitan llevar como tu vida un poco más balanceada, ¿no? Más de autorreflexión, que puedas medir y decir, bueno,
¿Qué me ayuda cuando estoy perdiendo el foco y no estoy siendo empático, ni respetuoso, ni curioso conmigo mismo y con mis necesidades? La verdad está padre porque pues, parte de lo que me siento afortunada es la gente que he conocido y lo que he aprendido, y yo espero que con esto pues muchas gentes, muchas jóvenes de diferentes nacionalidades, edades, de todo, ¿no? Encuentre ahí un espacio de que les ayude a pausar y que no se vayan solos, ¿no? Que estas personas bajen estas herramientas y se inspiren, pero también aprendan y tomen acción, ¿no? No, y más allá del impacto externo que esto va a generar, que creo que es, o sea, le estás dando al clavo en lo que yo creo que el mundo necesita, ¿no? Compartir estas historias, no solo de hacia afuera, sino hacia adentro. Creo que al mismo tiempo es esta analogía de, para ti también, el estar haciendo este proyecto con relaciones que estás construyendo, pues también internamente para ti ha de ser un proyecto fascinante y también de bonding con esas personas en tu construcción de relaciones auténticas. Fenomenal. Muy padre. Ahora, mencionabas las herramientas que vas a compartir en el libro, y yo entiendo que una herramienta que ha sido muy importante a lo largo de tu vida es el coaching. Tanto Uh-huh. tú siendo coachada como tú siendo Es, coach, ¿no? Y creo que algo que me llama mucho la atención es este rol tuyo como coach de no intentar salvar a las personas, sino de confiar en que ellos pueden encontrar su camino. ¿Pudieras explicarme más de eso? Mira, ese es un camino largo que tomé para hacer, porque yo antes de capacitarme como coach, de tener mis propios coaches, creía que yo tenía que salvar, ¿no? Yo, y todavía te digo, a la fecha a veces vuelvo a caer en la trampa y yo, no, pero ya estoy entrando en el rol de salvadora, échate para atrás, coachando, ¿no? Porque muchos, cuando empiezo, pues mucho de lo que me mueve es salvar, cambiar, transformar, pero desde, te digo, un rol de tenemos que salvar a la gente que no está siendo vista, tenemos que salvar a la gente que no está teniendo las oportunidades. Entonces, cuando encuentro el coaching, cuando yo lo recibo y cuando me toca darlo, y este principio de, ¿no? Toda la persona es inteligente, creativa y tiene la posibilidad de encontrar los recursos, y más bien hay que acompañarle, porque además al hacer esto, ojo, le estamos dignificando a la persona, le estamos respetando su camino en esta vida. Cuando entramos y queremos salvar, justo hacemos lo opuesto, ¿no? Y eso me tomó mi tiempo entenderlo, y te digo, a veces todavía me cacho de, ya estoy entrando aquí, échate para atrás, suelta, ¿no? Porque aparte, cuando somos salvadores hay un tema para el ego, ¿no? También nuestro amigo, el ego puede ser nuestro amigo y nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces, cuando encuentro el coaching, la verdad fue una maravilla porque, uno, he tenido mucho más impacto cuando logro echarme para atrás y acompañar y ser acompañada, no esperar que me salven. Y dos, es un tema también de viajes más ligero, porque imagínate la responsabilidad de salvar. O sea, si tú realmente crees que tienes que salvar a todo el mundo según la causa, o a tus familias o a tus amigos o a la causa, pues olvídalo. O sea, no, eres un peso enorme. Y por eso digo, yo creo que luego vemos muchos agentes de cambio, ¿no? Mucho que están en la lucha constante, que se enferman, que tienen burnout, pues porque es un peso enorme y es irrealista porque somos seres humanos. Pero cuando nos cargamos eso de nadie más lo va a hacer más que yo soy el salvador, te digo, el ego, maravilloso, ¿no? Pero el cuerpo, la salud, solo hay uno. Entonces, claro que se vuelve una máquina que truenas, porque claro que cuando te cargas ese peso, pues no hay horas suficientes, no hay días suficientes, no hay personas suficientes, porque tú eres todo salvador. Y eso creo que para mí fue mi mayor regalo, quitarme ese peso y decir, ojo, para nada va por ahí, dejar un legado y hacer una diferencia, no es que tenga que estar salvando a todo el mundo, ¿no? A mí me costaba mucho desde chiquita, yo me acuerdo en el avión, que cuando decían de ponerte primero la máscara de oxígeno que los demás, a mí me costó mucho entender eso. Yo siempre decía, no, ¿cómo? Primero a los demás. Y desde chiquita decía, no, se lo pongo primero a mi mamá, a mi hermano, ¿no? A mis amigos. O sea, como que no lo entendía. Y te puedo decir que ya más grande, más hacia los late, o sea, más tardío hacia los 20, empecé a decir, claro, o sea, por ahí va, ¿no? Entonces, sí, yo el coaching lo recomiendo, digo que todo mundo lo debería de tener. Yo sé que es chistoso porque cuando la gente está tomando la decisión de si invierte en un coach, siempre es, híjole, es que no tengo el presupuesto, ¿no? Híjole, es que está caro, o sea lo que sea.
o el tiempo. Y yo siempre les digo que es más caro, ¿no? O sea, qué impresión que cueste invertirte a tu salud y a tu paz mental y a encontrar un camino. ¿Por qué nos cuesta tanto gastar en nosotros mismos? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que tiene tu vida, lo que tienes que trabajar, ¿no? El desarrollo? Pero yo la verdad creo que todo el mundo, yo soy mis coaches, no hubiera estado aquí. He tenido diferentes coaches en diferentes etapas según, ¿no? Donde estoy. Y a todos los honro y los agradezco porque yo no estaría aquí definitivamente, porque esos momentos de que nos perdemos, de estrés, me ayudaron mucho a ver, tú tienes las herramientas, muévete, hazle por acá. Y aparte cuando lo logras es maravilloso, es como, yo lo logré, no me salvó nada, yo solo, es como, pues cuando eres chiquito y te enseñan a nadar, ¿no? Te avientas y no todo el día te están salvando, aprendes a nadar cuando te dejan que vayas y explores, con el riesgo que implica seguro decir, china, a ver si puede, y cuando llegas a la orilla solito dices, ya, ¿no? Lo logré yo. Entonces sí, yo lo recomiendo mucho y me encanta hacerlo porque acompañar en coaching es una satisfacción maravillosa cuando ves a los clientes llegar al resultado por ellos mismos, ¿no? Entonces sí, me encanta. Mencionaste la palabra legado y hacer una diferencia y creo que eso ha sido una constante a lo largo de tu vida. Mi pregunta es, ¿cuál es tu misión en la vida? Mira, realmente yo creo que mi misión en la vida es lograr reducir la desigualdad brindando oportunidades a las personas que puedan ser vistas más allá de las etiquetas, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, si yo logro morirme y dejar atrás estas semillas que inviten a las personas a, te digo, a no verse ni ellos mismos desde las etiquetas, ni que se les vea nada más desde las etiquetas, voy a ser muy feliz, porque ¿a qué voy? Nosotros no escogemos dónde nacemos, pero sí que hacemos con nuestra vida muchas veces, ¿no? En general habrá gente que la tiene más difícil para poder decidir, pero aún así eso es una decisión, ¿no? A veces el no decidir es una decisión, o sea, somos gentes que tomamos decisiones. Y el sistema en el que vivimos no está permitiendo a las personas ser vistas por lo que han hecho en su vida. Es una fábrica, de cierta forma, así se tiene que ir por aquí, luego se hace esto y luego se hace esto, y si te sales de ahí no sé cómo hacerle y entonces mejor te saco del sistema. En nuestro país hay gente maravillosa que no pudo por los recursos irse por el camino tradicional y no quiere decir que sea gente capaz, inteligente, que podrían trabajar. ¿Y qué pasa? Cuando logras esas integraciones, a mí me pasó verlo cuando logramos integrar a alguien en Unilever que venía de un, ¿no? de un camino muy humilde, que no tenía hasta prepa, o sea, no cumplía con el currículum típico y en un año se triplicó su sueldo. En un año, ¿sabes lo que eso implica en calidad de vida? Y él lo dice, gracias a este trabajo y sigue trabajando ahí y ha crecido en la empresa. Y él dice, a mí entrar aquí me permitió dignificar mi vida, crecer, o sea, vivir en un lugar más digno. Poder, el otro me decía el otro día fui con toda mi familia a comer a un Vips y yo pagué la cuenta. O sea, esas historias son las que deberían de replicarse. Es, vamos a dar las oportunidades. Hay gente que lo único que necesita es la oportunidad, pero si seguimos viendo la etiqueta y lo que no tiene, estamos repitiendo el sistema que está roto. Porque la verdad hay gente maravillosa, maravillosa, que lo único que quiere es una oportunidad para poder desempeñarse, crecer, aprender con esos recursos. Luego, por ejemplo, en este caso también empezó a aprender inglés, pero si no damos la oportunidad, pues no estamos dando el cambio que se necesita, ¿no? Y eso para mí es mi misión, o sea, lograr que más gente se mueva a poder alcanzar esa vida digna y respetuosa, ¿no? Sea cual sea de dónde te mueves, pero que ayudar a la gente a recordar eso, que tenemos una historia, que veamos que sí se tiene y cómo podemos crear esas oportunidades, esos puentes, para que la gente se mueva y siga creciendo de manera digna, ¿no? Entonces, pues esa es mi lucha con organizaciones o a título personal, te digo, con el coaching también luego pasa eso, es ayudas a la gente a moverse, ¿no? A perder miedos, a buscar lo que necesita. Y en tu vida personal, Gina, yo lo que entiendo es que durante gran parte de tu vida tenías como este conflicto interno entre quizás como la lucha de ciertas personas que nacen en entornos desfavorecidos y tu propia situación, ¿no? Y era como decir, ¿por qué yo estoy donde estoy? Y como que eso es injusto y todo. Y eventualmente lograste hacer las paces con eso. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la verdad es que eso fue como,
sí, como a los 19 años por ahí. Yo creo que empezó eso cada vez más fuerte, ¿no? Sí, como los de 19 para adelante, yo te diría que en los 20 traía mucho esa lucha de por qué sí, ¿no? Y otra vez como muy polarizada la cosa de los ricos, los pobres, los que tienen, los que no, por qué, y como que eso me molestaba. Desde más chica, o sea, desde los 8 años, yo ya traía una curiosidad que yo le decía a mi mamá, yo quiero ir a ver y por qué las que están en la cárcel hacen lo que hacen, porque nadie roba y mata porque quiere. O sea, desde chiquita ya mostraba yo interés de las diferencias. Mi mamá que daba unos cursos en una comunidad en Querétaro, yo le decía, yo te acompaño para yo ayudarte, porque me llamaba mucho la atención. Entonces, como que muy chiquita siempre estuve curiosa del tema, pero en los 20 era una pelea interna de dónde pertenezco. Entonces, pues me voy a vivir como los pobres porque es injusto que vivan así, porque los ricos, y ya sabes, toda esta conversación que luego tenemos. Y ahí debo decir que mi hermano fue alguien clave que un día me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, si tú lo que quieres es cambiar la realidad de los pobres y esas diferencias, y te tocó nacer donde te tocó clase media, que puedes, ¿no?, crecer y accesar a clases medias altas, úsalo para bien y transforma desde ahí. ¿Para qué te vas a ir del otro lado y estar desde lo que tienes que transformar? Y la verdad me ayudó muchísimo porque fue déjate de pelear con tu realidad. Otra vez vuelvo a lo de lo que me preguntabas de ser uno mismo, ¿no? Y de dejar de encajar y más bien pertenecer desde donde eres y decir, pues sí, esa soy yo. Esa soy yo. Y qué maravilla que la vida me puso en este camino con todo esto de oportunidades. Ahora hay que usarlas para bien, ¿no? Alguien nos decía, justo lo del Foro Económico Mundial, en una sesión nos decían, ¿no? No sientan pena por ser parte de esta comunidad. Pena no hacer nada con esto que tienen. Es un privilegio que lo tienen que usar para bien. Y eso se me quedó muy grabado con mi hermano y luego cuando nos los volvieron a recordar, porque sí a veces a mí me encontraba como, ay, no quiero decir tanto esto, ay, no, qué pena acá, y ay, que no vayan a pensar que soy insoportable porque soy parte de esto o que he sido la reina, y lo que sea. Y no es que vayas por el mundo diciendo, mira, tengo esto y me dieron, pero es honrarlo, abrazarlo, integrarlo y decir, pues sí, eso es la realidad. Ahora sí que todo eso es parte de mi vida y más bien pena no hacer nada con eso. Y qué falta de responsabilidad. O sea, imagínate que yo me muero y estoy donde vayamos y de repente, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Ah, no, pues es que estaba peleándome de qué se tenía que hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo agradezco mucho ese momento en que mi hermano, que es más grande, Alejandro, me centró, ¿no? Y de ahí me encarrilé a esta lucha. Y chistoso, porque desde los 25 años que empecé la fundación, siempre ha habido ese interés, o sea, misma gente, beneficiarios de la fundación, me acuerdo que decían, ¿no? Aquí también nos han enseñado que con dinero o sin dinero hay gente buena. Y luego es que dejemos de ver tanta etiqueta, ¿no? A mí muchas veces cuando yo empecé con la fundación de Ojos que Sienten, ¿no?, que es toda la parte de integración de personas con discapacidad, muchas veces la misma comunidad me decía, ¿y tú qué haces aquí? Tú no tienes la discapacidad. Y yo decía, es que yo vengo a luchar por la dignidad de la gente, que, by the way, tiene discapacidad. Pero yo no vengo, o sea, yo no entiendo por qué tengo que tener la discapacidad para poder luchar por esto, ¿no? Y eso me ha pasado en muchos frentes donde, ¿y tú por qué si eres mujer blanca vas a venir a luchar por diferentes razas? O tú si no eres de la comunidad LGBT, ¿por qué luchas por eso? Si tú no, ¿no? Y es como decir, es que yo estoy luchando por la dignidad de la persona, no por las etiquetas de las personas. Y eso para mí, yo te diría que desde esa conversación de ricos, pobres o no, es desde donde estás parado, qué puedes hacer para dejar un mejor mundo, ¿no? Yo me fui por este camino, pero estoy segura que de las personas que nos escuchen va a tener cada quien algo que les mueva y yo lo que diría es, parémonos desde nuestro ser, qué tenemos y la pena, la verdad, la tenemos que aprender a guardar y más bien potencializar para bien, ¿no? Para que no nos frene. Ojo, la humildad es otra cosa que esa para mí siempre ha sido importantísima, no perderla, pero es diferente a la pena. Yo a veces la confundía, ¿no? Ya, ahí ya he ido aprendiendo. ¿Y cómo diferenciarías la humildad de la pena? Creo que pena le eres injusto a quien eres. Es como, ay, me da pena, entonces mejor no digo, mejor lo niego o no lo comento o me hago chiquito, ¿no? Como que creo que la pena puede ser ese comportamiento como me hago chiquito, me voy a la sombra para no, porque qué pena, ¿no?, decir del tema. Y la humildad
es un tema mucho más, a mí siento que la humildad te paras desde una esencia de la base. Somos, en mi caso, somos seres humanos y desde ahí, si soy parte de tal grupo, si soy, ¿no? Eso no me da permiso para poder conectar a cualquier nivel, ¿no? Entonces yo diría que la parte de la humildad es también otra vez desde un lugar más de dignidad y respeto, y la pena es desde un lugar mucho más de hacerme chiquito y de negar un poco, pues también lo que eres, ¿no? De esconderlo más que negar igual, creo que es esconderlo, porque a veces te da pena una cosa o la otra y es que estás escondiendo, a veces escondemos imperfecciones, escondemos también cosas que tenemos o, ¿no? O privilegios, por llamar así. También toda la conversación alrededor del privilegio ha sido como, ¿no? Depende cómo lo tomas. Y yo creo que a veces confundimos pena con humildad. Y yo definitivamente en mi camino sí lo llegué a confundir y lo sigo trabajando porque me daba cuenta que si me iba hacia la pena no honraba quién soy y otra vez la parte auténtica de Gina pues empieza a ir para dónde, ¿no? Entonces, por ahí. Qué bueno que explicas esta clarificación, porque yo creo que en las culturas latinos tendemos a pensar que lo correcto es hacerse chiquito y como tú bien dices, pues no, ni es hacerte más ni es hacerte menos, es ser auténtico. Ser. Exacto. Y Sí. has mencionado un par de cosas, Gina, entonces déjame recapitular para ir a una pregunta y es, mencionabas tu interés desde pequeña y tu curiosidad en varias áreas que te fueron llevando hacia donde estás hoy. También entiendo que un eje rector a lo largo de tu vida ha sido el movimiento y que la vida te ha llevado a los lugares en donde has estado. Y, y me gustaría rematar con las herramientas que mencionabas en tu libro. Y yo entiendo que una herramienta importante para ti que haces cada año es tu carta astral y constelaciones. Y me gustaría que me Sí. platicaras un poquito como qué es lo que has encontrado en la carta astral cada año y qué es lo que te dice de tu camino, si vas en coherencia con tu carta astral o no y cómo funciona ese proceso de check-in anual. Mira, a mí sí, ahí sí, mi mamá también me introdujo hace varios años a la carta astral y entonces, la verdad, también otro gran regalo, porque pues sí nos influencia, ¿no? De dónde naciste y en qué horario, y o sea, eso sí está y hay mucho que lo muestra, ¿no? El hacerlo cada año, el retorno solar, o sea, como ver, para mí es una guía, no es que diga, salió esto en mi carta astral y entonces tengo que irme para allá, pero además también la carta astral no es que te diga, va a pasar esto y esto, se vuelve mucho en tu esencia, ¿no? Como para dónde hay los movimientos y las cosas, y sí han salido reflejados, o sea, a veces son hasta más puntuales de, ay, qué chistoso, por ejemplo, ahora que me vine a vivir a Inglaterra otra vez, y era sin que yo lo había planeado, salía por ahí de marzo es cuando vas a hacer el cambio. Y yo no lo había planeado cuando de repente yo ya en marzo estaba por acá, ¿no? Eso fue coincidencia, pero a veces pasa eso, ¿no? A veces es muy específico, pero no, yo te diría que las cartas por lo que lo recomiendo es porque sí es un poco una brújula de tu esencia. La verdad es que eso sí ha habido una constancia desde el día uno y con gente que hace las cartas astrales hablábamos. Si desde niños le hiciéramos más caso a las cartas astral, permitiríamos a los niños desarrollarse más en su campo y no en el campo que las familias quieren y te empujan a veces, o la sociedad o la cultura. Por ejemplo, en mi caso, mi carta astral siempre estuvo clarísimo que yo iba a estar fuera, moviéndome, o sea, no. Entonces, la expectativa de la Gina que se quedara en casa y tuviera su familia y sus hijos y ahí se quedara, pues era un sueño absurdo porque no, era muy claro desde ahí, lo ves y lo ves en todo, ¿no? Que yo iba a estar con una mentalidad muy curiosa, global, moviéndome, con una misión clara aquí. Entonces, creo que ayuda un poco a hacer, a dejarte ser y mover. En mi caso, eso es lo que me ha ayudado, como una brújula, un touch point de qué hay ahí de fondo, o sea, de algo inconsciente que igual yo no siempre veo y me ayuda a revelarlo. Y las constelaciones también, o sea, creo que también hay muchísimo, pues, investigación detrás que muestra cómo es como una terapia profunda, ¿no? Es un gran trabajo lo que pasa en una constelación, de muchas cosas que otra vez son invisibles ante nosotros, que vienen de mucho atrás. Creo que muchas veces nos olvidamos que, pues, todas las generaciones de atrás, claro que nos impactan, ¿no? Entonces, cómo las honramos, cómo las integramos, cómo las respetamos. Y eso a mí me ha ayudado mucho de las constelaciones, que haces un trabajo muy profundo que está más inconsciente y se reacomodan cosas, ¿no? Entonces, en ese frente, por eso,
voy trabajando diferentes temas con cada una, pero también lo recomiendo porque son cosas que no vamos a entender desde aquí, es mucho más desde el corazón y la intuición, y que eso también hay que nutrirlo, porque luego todo lo queremos entender nada más desde la cabeza. Justamente hablando de corazón, intuición y de herramientas, entiendo que una herramienta que te ha rodeado gran parte de la vida son los psicodélicos y tú has decidido no explorar por ahí. Y pienso que el día de hoy hay como este gran dilema, ¿no? Entre gente que como que le da miedo y no conoce y como que es todavía un tabú y gente que como que ya lo idealiza y dice, no, esta es como la herramienta a utilizar. Y me parece que tu postura es muy interesante porque es como que no la idealizas ni desde la ignorancia ni desde el conocimiento, pero simplemente como que te eres auténtica a tu propia postura al respecto y me gustaría entender más acerca de ella. Pues lo veo como otra herramienta más, ¿no? En el sentido, lo veo como justo esa herramienta que te permite explorar más profundo de acuerdo a tu nivel también de conciencia, de trabajo personal que tengas, ¿no? La verdad es que hay gente que le cuesta mucho trabajar en sí mismo y tocar las emociones y ir más a fondo por lo que sea. Y pues los psicodélicos, por lo que se ha mostrado, lo que hoy está, cómo se está manejando, hoy la verdad hay que gente súper preparada que te llevan o sea, yo lo que diría es que si alguien decide hacerlos, que se haga en compañía y bien hecho y fundamentado. O sea, creo que hay que saber con quién, como también diría, si vas a tomar un tratamiento y un medicamento, pues que sea un buen doctor el que te hace la operación, el tratamiento y el medicamento, ¿no? Yo creo que hay que tenerle su respeto y saber con quién y cómo, y no creo que es para todo el mundo, pero creo que hay gente que sí lo necesita. En mi caso, la verdad, sí estoy rodeada por todos lados y ya hasta me río y ellos, las gentes que están, se ríen porque me dicen, qué chistoso que no le quieres entrar. Y le digo, es que no le veo la necesidad, ¿no? Yo ya estoy haciendo mi trabajo desde otro lado, pero sí de lo que estoy viendo, bien trabajado, bien armado, entiendo que igual hay gente con un nivel de trauma, con enfermedades mucho más profundas que no se logran trabajar y que les puede ayudar. Lo único, y yo sé de casos que lo han hecho y les han ayudado, ¿no? Entonces, no lo promuevo, lo respeto y le doy el valor que tiene, ¿no? Y lo único que digo es que si se hace, y es lo que les he dicho a las personas que lo han hecho, asegúrense que se hace con alguien que sepa, o sea, que no nada más es el psicodélico, no es un juego, es un respeto igual que todas las plantas medicinales, ¿no? Y en nuestro país tenemos mucho de esto. Hay grandes chamanes, hay mucho legado de todas las plantas medicinales y ellos mismos te lo dicen, o sea, es con respeto. Y yo creo que lo que está pasando es que se le está perdiendo el respeto y ahí es donde sí se me hace un problema, si se pierde el respeto. Como te diría de cualquier otro tratamiento, ¿no? Pero sí, sí está de moda y yo la invitación es más bien que si alguien cree que es algo que quisiera explorar, lo haga con alguien que lo acompañe, que le sepa, que le tenga el respeto y que lo haga como si hicieras cualquier investigación de con quién me opero y qué tratamiento voy a hacer, lo haría igual, no a la ligera, ¿no? Pero pues sí, ahí está, eso es otra forma de explorar y trabajar temas personales, ¿no? Gina, nos quedan 10 minutitos, entonces pasemos a la sección de preguntas rápidas y Ujú. no tiene que ser tan rápidas, ¿no? Solo me quedan como varias preguntitas y quisiera cubrirlas. Eh, Entiendo que tu papá es inglés, tu mamá es mexicana y a lo largo de tu vida has vivido en ambos lugares, pero profesionalmente tus fundaciones estuvieron en México mucho tiempo y durante un rato tuviste la cosquillita de volver a Londres a vivir, ¿no? Y finalmente este verano volviste. ¿Cómo ha sido la experiencia después de tanto tiempo de esperarla? Mira, la verdad es que me siento en casa, o sea, a mí Londres siempre ha sido como mi hub de innovación, ¿no? Yo a México lo adoro y siempre ha sido como muy importante para mí dejar el legado y las semillas en México y me inspiro mucho aquí en lo que está pasando y las tendencias y eso siempre en mi vida cuando veo como los momentos clave de Gina, Londres o Inglaterra cuando estuve estudiando en el internado afuera son clarísimos cómo influenciaron en cosas que para mí fueron transformándose, ¿no? Entonces, sí creo que siendo esta mujer creativa, curiosa, en movimiento, un lugar como Londres me mantiene estimulada, creando, viendo opciones y me encanta llevarlas a mi país, ¿no? Con Ojos que Sienten, que es la fundación, y Capaxa, que es una consultora, ¿no? En temas de diversidad.
Me encanta ver cómo hace 10 años cuando empecé Capaxia con estas ideas que yo veía que ya estaban viniendo desde Inglaterra y en Europa, me encanta decir, wow, nosotros somos los pioneros y hoy tenemos mucha competencia, qué maravilla, ahora que vamos a seguir innovando, ¿no? Hoy por hoy Capaxia se está posicionando más ya en temas de marketing con propósito y está padrísimo porque eso en México apenas está empezando, entonces poder llevar eso. Ojos que sienten, sus 17 años, ¿no? Y sigue innovando y trayendo otras ideas de cómo seguir impactando a la población con discapacidad. Entonces, para mí creo que este vaivén, este baile es lo que también me nutre a Gina, ¿no? Yo creo que el estar en Inglaterra y recibir toda esta información, todas estas ideas y sí, todo lo que se me ocurre y lo que me pasa, y que no tuviera un lugar donde plantarlo, me hubiera faltado algo. Y igual, estar en México y no tener la otra parte como a la vanguardia, y eso me falta, ¿no? Entonces, al regresar, la verdad, después de pues el COVID, de varias, ¿no? De estos años de incertidumbre, estoy feliz. Y además me traje ahora a Luna, mi perra, que te digo que es una gran maestra. Entonces es como que las piezas del rompecabezas están otra vez conectadas. Y curiosa de cómo desde aquí mi hub, este libro, esta plataforma, crece y se desarrolla a nivel global, ¿no? Ya no nada más México. Entonces, pues sí, contenta, la verdad, curiosa y con ganas de explorar. Mencionabas a Luna como tu maestra. ¿Qué te ha enseñado o qué le has aprendido? Mira, Luna, creo que mi gran maestra es estar más presente, sí, como menos reactivo y movimiento y más estar. También el famoso mestizaje del que hablo, de integrar todas mis nacionalidades, todas mis culturas y dejar de separar de acá o allá. La veo, ella es mestiza, entonces siempre que la veo digo, es que eres única, qué maravilla. Veo a los perros en la calle y no hay ninguna como tú, ¿no? Entonces me recuerda ese espejeo de, pues qué fregonas somos, cada quien es una única, ¿no? Y la tengo como muy... Y la verdad sí es curiosa también Luna, entonces está todo el día como implorando, pero con un ritmo más de estar. Entonces sí me ha ayudado mucho a valorar otra vez la sencillez de la vida, la lealtad, ¿no? Que existe de un perro hacia su dueño, pero Luna definitivamente, y la adaptabilidad. La verdad es que ha sido una perra que me impacta el nivel de adaptabilidad, porque yo que me muevo, voy, vengo, y cómo ella se sumó al barco y dijo, va, digo, es maravilloso, ¿no? El decir, bueno, pues el poder compartir. Y la verdad, la otra parte es que ya me lleva ella a un ritmo de vida, de un compromiso, de una lealtad hacia mí y mi casa y lo que estoy construyendo, ¿no? Entonces ya no es lo mismo agarrar un avión y irte un mes o 2 meses porque ya tengo una responsabilidad que es Luna y ya es otra logística y misma ahorita que me la tuve que traer de Madrid para Londres, fue toda una aventura y te juro que lo disfruté, como que dije, nunca pensé llegar a Londres por avión, tren, coche, ¿no? Para llegar cuando lo hubiera podido hacer en un avión antes en 1 hora y media, pero lo disfruté porque me enseñó, obviamente todas esas experiencias me enseñó a ver, a conocer, a estar desde otro lado, ¿no? Entonces sí, creo que es un gran recordatorio de observar, de estar presente y de esa lealtad, de ese compromiso, ¿no? Hacia alguien más, hacia otro ser. Entonces, padrísimo. Tú tienes una maestría en fotografía, pero nunca estudiaste una carrera, lo cual me parece sumamente interesante. Dices que eres alguien que piensas y ves colores, ¿no? Todo el tiempo. Y tienes una fundación que ayuda a gente ciega a tomar fotos. Y dentro de esta fundación has organizado varias cenas en la oscuridad. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, es padrísimo, siempre se rían de mí, de tú que eres tan visual, cómo acabaste todo esto. Creo que entre más lo pienso, estar en todo el mundo de la ceguera, de lo sensorial, ¿no? De hacer visible lo invisible. Ahora sí que por eso Saramago ha sido alguien que marcó con el ensayo sobre la ceguera, porque como él me decía, ¿no? Es mucho de la ceguera mental. Y creo que eso a mí es algo que me mueve, es cómo erradicar esa ceguera mental del ser humano. Y lo que son estas experiencias es que permite a la persona a volver a tocar con su ser humano más profundo, ¿no? Más allá de las etiquetas, de lo superficie, porque te mete a otro punto. Cuando tú llegas a una escena en la oscuridad, si no hablas, no existes.
y ahí hay una historia, ¿no? Que la verdad me ha tocado de diferentes frentes. Digo, en Davos nos tocó con dos líderes que estaban en la cena y al final uno de Israel, uno de Palestina, ¿no? Se sentaron en la misma mesa y me decían, es que fue el aprendizaje más grande porque nunca habíamos compartido una comida, una cena, sabiendo quiénes éramos, ¿no? Pero también ha habido casos te digo, de gente gente que está acostumbrada a ser vista muy superficialmente y cuando no están siendo vistos en la oscuridad están súper incómodos porque es como ahora si yo estoy acostumbrado a entrar y que me vean, ¿no? Y de aquí no, aquí me escuchan. Entonces, a mí me encanta porque es el mejor ejemplo de qué pasa cuando nos conectamos como seres humanos. O sea, ahí puede estar el homeless, ¿no? Indigente ahí sentado, con el príncipe, o sea, quien quiere, con la niña de primaria, y te da lo mismo. O sea, no importa, son seres humanos compartiendo una experiencia y eso creo que lo tenemos que recordar más, abrir con los ojos del alma, ¿no? Entonces creo que tanto enseñar fotografía a personas ciegas como las experiencias sensoriales, a pesar de que yo soy muy visual, creo que también algo que me siento es que también soy muy empática y estas experiencias me permiten ayudar a las personas a decir qué pasa cuando empatizamos desde el corazón, ¿no? Y conectamos desde ahí y esas experiencias es lo que permiten. Cuando te atreves a hacer visible lo invisible, ¿no? Y yo sí creo que la empatía va de la mano con saber ver lo invisible, ¿no? Sentirlo, percibirlo, conectarte desde otro nivel. Entonces, sí, estas experiencias creo que han sido el camino, pues, para compartir esa parte, ¿no? De empatía y de curiosidad y de conexión en un plano mucho más profundo. Antes de escuchar la última pregunta, te invito a suscribirte a mi newsletter quincenal, donde comparto aprendizajes y herramientas para ayudarte a construir tu camino de propósito, crecimiento y contribución en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Gina, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Pausa. Yo les invitaría a pausar y escribir una carta a tu niña o niña de 8 años, 10 años, ¿no? Y escribirle qué le quisieras decir. Creo que a veces cuando estamos insatisfechos con nuestra vida se nos olvida que la vida es una, ¿no? Esta vida que tenemos hoy como está, y a veces somos muy duros, ¿no? Duros con las expectativas, con nosotros mismos, con los demás, etcétera. Hoy además estamos en un mundo muy complejo, muy negativo muchas veces, muchos riesgos, o sea, es una narrativa que luego dices, híjole, ¿cuál es el punto de estar vivo, no? Digo, ya por dramatizarlo, o qué voy a hacer con mi vida, no sé ni qué estudiar, esto está cambiando. Entonces yo esa invitación de escribir una carta a un ser más chico, o sea, te digo yo a mi Gina de 8 años, a mi Gina de 10 años con el que te conectes, lo haces desde un lugar mucho más noble, porque es raro que a un niño de 8 años le vayas a gritar, agredir, decir es que son inútiles, esto no funciona, esto está espantoso, ¿no? Luego somos muy duros, ¿no? Entonces, eso te permite, yo diría, es un ejercicio que se los recomiendo porque es desde ahí, vuelves otra vez a tu core de qué te mueve, qué te gusta, por qué hace sentido estar aquí en muchas cosas. Cuando estamos ahí, si podemos hablarle a ese niño, ¿no? Abrazar a ese niño interior, por un lado. Y por otro, hacer una lista de todo lo que sí tienen. Yo creo que a veces nos olvidamos de todo y otra vez yo lo hago constante, no es algo así. A veces cuando estoy en ese momento de ansiedad, de frustración, me siento y hago mi lista. ¿Qué sí tengo? Y de veras nos sorprenderemos cuántas veces esa lista es mucho más grande que la lista de qué no tengo. Pero tendemos a ser como inmediatos de no tengo todo esto, esto no me gusta, esto no. Entonces, ¿qué sí tienes? Porque a partir de lo que sí tenemos es lo que nos va a permitir volverle a dar sentido, es nuestra gasolina, ¿no? Todo esto sí tengo. Entonces, con esto puedo lograr esto, puedo moverme, pero a veces en momentos que no le encontramos el sentido, estamos desmotivados, nos enfocamos mucho en lo que no. Y si tú no tienes la capacidad de ver todo lo que sí tienes, pregúntale a la gente de tu alrededor. ¿Qué tienes? ¿Cómo me ves? O sea, ¿cómo me ves tú a mí? ¿No? ¿Qué crees que yo tengo hoy en esta vida? Porque a veces necesitamos eso, a veces necesitamos que nuestra gente alrededor nos le eche la luz a lo que tú no estás pudiendo ver. Y esas dos herramientas, la verdad, a mí me han funcionado en momentos de, ¿a dónde? Y bueno, lo he visto también con otras personas que las han utilizado y hay buenos resultados. Entonces, pues
exploren, ojalá les sirva. Gina, muchísimas gracias. Me llevo muchísimo de esta conversación, no solo de herramientas como el coaching, las cartas astrales, el tema de la humildad, el tema de aprender a recibir, la parte de las etiquetas, la autenticidad, la carta a tu niña de 8 o 10 años. Muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos todas estas lecciones que te ha tomado media vida ir adquiriendo. Y fuera de eso, me gustaría nada más preguntarte si hay algo más que quieres agregar o dónde puede seguirte la gente, ¿no? No, pues mil gracias por el espacio, por el interés. Yo digo que el tiempo es el que no regresa, es lo que más vale. O sea que gracias por el tiempo para escuchar mi historia. Feliz de compartirla, ¿no? Y nada, la verdad es saber abrir la puerta de quien quiera entrar en contacto. La verdad es que son Gina Badenoch. Estoy en mis redes con mi nombre completo, Gina Badenoch. Estoy en Instagram, en Facebook, no tan activa, pero ahí está, o sea, en LinkedIn. Y felices de que me escriban y si puedo acompañar, apoyar de alguna forma, adelante. Y yo dejaría que realmente se atrevan a bailar en la vida, ¿no? Con esta curiosidad, con esta empatía y con este respeto hacia ustedes mismos y hacia los demás, ¿no? Y hacia los tiempos también. Creo que a veces se nos olvida que los tiempos también, a veces los queremos a nuestro momento y a veces hay que soltar, observar y confiar, ¿no? Que se va a ir acomodando. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio y aquí estamos para lo que necesiten. Gracias, Gina. Espero que esto sea más que solo una conversación enriquecedora, sino el inicio de una bonita amistad. Sí, gracias por el espacio y felicidades de tenerlo porque creo que se necesitan contar más historias y pues gracias también, Oscar, por abrir el espacio y por tu curiosidad y de interés en conocer las historias y compartirlas. Mil gracias. Gracias por escuchar Caminos Extraordinarios. Yo soy Oscar Austria y antes de que te vayas, te quiero pedir que si te gustó el episodio, ayudes a aumentar su impacto compartiéndolo con personas en búsqueda de crecimiento, propósito y contribución. Y como siempre, aquí te dejo una probadita del próximo episodio. En mi opinión, la mayoría de las personas pasan toda su vida buscando respuestas y en los pocos casos en donde encuentran las respuestas están desilusionados. El punto de la vida es vivir y experimentar cosas. Entonces yo pienso que todos deberíamos pasar mucho más tiempo buscando preguntas y está bien si pasamos toda nuestra vida buscando las respuestas y aún si morimos sin saber las respuestas, pero es esta búsqueda que nos va a ayudar a vivir una vida rica.